Bueno, como sabéis, estamos dentro de una serie milagrosa. Es una serie en la que estamos viendo varios de los milagros que Jesús hizo. Y este domingo tenemos un milagro muy especial. Pero antes me gustaría que pusiéramos este rato, este tiempo que vamos a pasar en manos del Señor. Así que os animo a que cerréis los ojos mientras oramos. Padre, gracias por este domingo, gracias porque podemos estar reunidos aquí, gracias porque vivimos en una ciudad y en un país en el que podemos hablar de ti libremente, sin miedo, Padre. Te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que en esta mañana todo lo que vayamos a sacar de ella nos ayude a caminar más cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo no sé si a alguno le pasa lo mismo que a mí, pero a mí me encanta que nos reunamos dentro de un cine. A mí me encanta el cine y por lo tanto me encanta que nos reunamos dentro de un cine. Todo, absolutamente todo. Desde la pelusilla esta que está en las paredes cuando entras y que insonoriza, los asientos, el olor a palomitas cuando nos vamos ahora a última hora o al principio dices, algo huele a palomitas de ayer, ¿no? O entrar por la puerta y ver los estrenos que ha habido este viernes, ¿no? Y decir, uy, esta película me apetece verla. Todo me encanta. Y es que me retrotrae, me trae de vuelta momentos increíbles que he pasado dentro de una sala de cine. Y más dentro de esta sala de cine, porque yo me he criado a 2 calles de aquí, en la Plaza de Olavide, donde solemos aparcar casi todos y dar vueltas y vueltas porque está cerrada Fuencarral. ¡Ay! Y en este cine he visto películas increíbles. En este cine vi yo en 1999 Hércules, cuando solamente era una sala de cine gigante. Y he visto... Cuando luego hicieron las multisalas, he visto un montón de películas. He visto peliculones como Shutter Island, como Origen, como Enemigo a las puertas, como Pearl Harbor. Y he visto obras maestras. He visto, por ejemplo, aquí vi 2 veces Interstellar, porque es tan buena que necesité verla 2 veces. Y he visto películas malas, pero malas de narices. Pensad en la película más mala que hayáis visto en un cine. Yo creo que os ganó. Yo aquí vi Torrente 5 con gafas 3D. Yo creo que si juntáis todas las que habíais pensado, esta os gana. Y reflexionando sobre lo que hace a una película buena o mala, o épica, sobre todo épica, me he dado cuenta de que el presupuesto ayuda. Tener millones en una mochila, tener millones de backup, ayuda muchísimo a tener una buena película, muchos efectos especiales, etc. Y puedes contratar a muy buenos actores. Los actores también ayudan a que una película sea buena, ¿verdad? Si sale un actor reconocido y dices, oye, la nueva de este, pues voy a verla. Pero lo que realmente hace una película épica, eso es el guión. Lo que hace una película que dentro de 20 o 30 años los chavales se compren en Primark o en Pull&Bear, se compren una sudadera con la imagen del protagonista o con una frase del protagonista, es el guión, es lo que hay detrás. Y en esta mañana he querido llamar a la predicación Mejor Guión Original. Dentro de 2 semanas van a ser la entrega de los Oscars y habrá alguien que se lleve el Oscar al mejor guión original, ¿no? Al contar la mejor historia. Y cuando Chisco, ¿por qué digo esto? Porque cuando Chisco me ofreció predicar hace unos meses, yo le dije que sí. Pues, sobre milagros, pues venga, adelante. Pero cuando me dijo el milagro que me tocaba, me quedé bloqueado. Me dijo, la sanación del hijo del oficial, Juan 4. Y yo dije, ¿qué? La sanación del hijo del oficial será una versión distinta de El esclavo del centurión, ¿no? Pero no, eso no está en Juan 4. Entonces me metí a Juan 4 y me puse a leerlo y dije, ¿cómo es posible que haya leído tantas veces, haya pasado tantas veces por Juan 4 y no me haya dado cuenta de esta historia o la haya leído solamente por encima? Y lo curioso es que cuando se lo he contado a familiares o amigos, les ha pasado exactamente lo mismo. No es una historia highlight, que digamos, ¿no? Y es que tiene todo el sentido. Porque si hay un escritor en la Biblia que podría perfectamente estar nominado a los Oscars como mejor guionista, ese es Juan. Juan es un crack, Juan es un genio. Y empieza su evangelio de forma épica. ¿Cómo empieza Juan? En el principio el Verbo. Aquella luz verdadera que venía al mundo, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Es un inicio que perfectamente podría ser el inicio de Gladiator, de cualquier película épica. Y llena todo de misterio, de intriga. Y como lector lo que quiero saber es ¿quién es esa luz? ¿Quién es ese verbo? ¿A quién vino y quién no le reconoció? Y continúa de forma increíble contando cómo Jesús creó su equipo de 12 para cambiar el mundo y
sigue con las bodas de Canaán, su primer milagro del que escuchamos la semana pasada. Y Juan no tiene descanso. En el capítulo 3 tenemos la purificación del templo y la conversación con Nicodemo, de la que sacamos Juan 3:16. O sea, el eslogan de los evangelios, prácticamente el resumen de los evangelios y del Nuevo Testamento es Juan 3:16. Lo escribió Juan. Es un genio. Y finalmente llegamos a Juan 4. Y ya dices, wow, 3 capítulos aquí arriba. A ver, ¿a qué tendrá que haber algún valle, no? Pues no, en Juan 4 encontramos 2 historias súper conocidas por nosotros. La mujer samaritana y el paralítico de Betesda. Y entre medias de estas 2 historias encontramos escondida nuestra sanación del hijo del oficial. No sé qué os parece. ¿Os apetece que nos metamos con esta historia y veamos si puede ser una parte importante de nuestro guión? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Juan 4, versículo 46, curación del hijo del oficial del rey. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido a la ciudad, de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la 7ª hora se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a esa la hora a la que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Ok, vamos a rebobinar. Jesús había estado en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y volvía, cruzó Samaria, llegó a Galilea, y ¿qué era lo último? ¿Qué fue lo último que pasó en Galilea antes de que Jesús bajase a Jerusalén? Pues las bodas de Canaán, el milagro de convertir el agua en vino. Y Israel es un país que es limítrofe con el Mediterráneo, que toca la costa del Mediterráneo. Y como buenos mediterráneos, a los israelitas les gustan varias cosas, entre ellas la siesta, la fiesta y el cotilleo y radiopatio. Y nos podemos imaginar que 2 días o incluso un día después del milagro del agua al vino, todas las personas, incluso un cabrero que estuviera por ahí en el monte, se habían enterado de lo que Jesús había hecho. Y en este clima es cuando vuelve Jesús a Galilea. Todo el mundo sabía lo que Jesús había hecho. Y seguramente Jesús no andaría solo por las calles, sino que estaría rodeado de gente viendo si ese día iba a hacer uno de sus milagros. Y en este momento es cuando entra en escena nuestro Padre, el Padre desesperado por sanar a su hijo. Y le ofrece a Jesús, le plantea a Jesús su primer desafío sobre la muerte. Empatizo mucho con esta historia, porque yo soy padre. Y si no fuese padre, sería marido. Y si no fuese marido, sería cuñado, primo o amigo. Y no querría, seguramente tendría alguna persona que no quisiera que muriera de una terrible enfermedad, ¿no? Me imagino que después de haberlo intentado todo, después de haberte ido a la sanidad pública, a la privada, al especialista, a curandero, y ya cuando te dicen que tu hijo entra en cuidados paliativos y que tienes que ir ya prácticamente despidiéndote de él, yo me imagino que si de repente escuchara que hay alguien del que he escuchado que hace cosas especiales, ha vuelto a mi ciudad, haría lo que fuera por poder acercarme. Así que me imagino a este hombre directamente entrando a por Jesús para contactar con él. Y yo creo que me olvidaría de educación, me olvidaría de protocolo, de las personas que tuviese por delante. Yo intentaría llegar a Jesús. Perdona, Jesús, ¿te importa un momento? Perdona, Jesús, para intentar contactar con él. Y en los evangelios encontramos ejemplos de proactividad muy parecidos. Como por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Esa mujer era impura, nadie la podía tocar. Así que me la imagino escondida en un callejón o agazapada, esperando al momento justo en el que pasase Jesús para poder tocarle, alargar la mano y poder tocarle la túnica. O me imagino, por ejemplo, a los 4 amigos del paralítico, el que descendió dentro de la casa, ¿no? Yo me imagino perfectamente al paralítico diciéndoles,
Chicos, vale, muchísimas gracias, pero de verdad, es imposible. ¿Habéis visto la de gente que hay ahí dentro? Y más gente que está bajando a la calle. Es imposible que podamos entrar con toda la parafernalia que llevo. Y a un amigo intentando convencerle, decir, escúchame, que he visto a este Jesús, ha curado leprosos, ha devuelto la vista a ciegos. De verdad, confía en mí que te sana. Y mientras estos dos discutían, me imagino al tercero, a uno de ellos, a los otros tres que quedaban, uno que seguramente estuviera estudiando arquitectura o ingeniería, mirando el techo y diciendo, oye, yo creo que este techo se levanta, creo que este pajarí se levanta, entre los cuatro lo levantamos, ¿no? ¿Y habéis traído alguna cuerda? Pues entre los cuatro le bajamos justo donde está Jesús. Y bueno, el resto ya nos lo conocemos, ¿verdad? Dios premia la proactividad. Dios premia el quitarse el qué dirán y buscar una relación directa y cercana con nuestro papá. Nuestro protagonista fue proactivo. No esperó a que Jesús le preguntara. Fue directo y le pidió su milagro. Me encanta esta película porque muestra una relación directa y sencilla entre un padre y un hijo, natural. Y es que realmente esta película, ellos son padre e hijo, por lo que diferenciaba que fuera película o que no es que había una cámara delante y un guión que tenían que decir. Porque el resto es así. Dios quiere una relación así. ¿Cómo le pedimos a Dios las cosas cuando las necesitamos? ¿Y cómo las esperamos? Dios sabe de antemano lo que necesitamos. No le sorprendemos cuando le pedimos algo. Pero a veces pensamos que quizás no somos lo suficientemente importantes o que Dios es Dios y está organizando el mundo, ¿no? Y tendrá cosas mucho más importantes que hacer o cosas más importantes que atender que lo que yo le voy a decir. Y perdemos esa relación directa en el que le pedimos algo y esperamos a que Dios nos lo dé, si considera que es un buen momento. Esto me recuerda a mis hijos. A mis hijos les encantan los frutos secos, los anacardos, las nueces, los pistachos y al precio al que están no los podíamos tener a su altura, porque si no se los acabarían en una semana. Entonces Teresa y yo los pusimos en lo alto de una estantería, ¿no? Y es increíble porque a veces nos los hemos encontrado haciendo equilibrio, subidos a un taburete y a la encimera de la cocina para intentar cogerlo, ¿no? Y en ese momento le tenemos que decir, Lea, Mía, baja. Los anacardos están ahí, pídenoslos y te los bajo, pero no te medio mates para conseguirlos. Ya, papá, mamá, pero es que estabas preparando la predi o estabas cortando madera o lo que fuera. Y digo, no te preocupes, tú pídemelo y yo, si considero que es un buen momento, te lo voy a dar. En Romanos 8 se nos dice, en 8:32, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Pienso en cuántas personas estarían más cerca físicamente de Jesús que nuestro protagonista, pero que quizás por vergüenza o por miedo, por el qué dirán, no le pidieron a Jesús, no le dijeron a Jesús lo que necesitaban. Resulta que estas personas que estaban cerca, en realidad, estaban lejos de él. Esto me recuerda a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Como el padre tenía dos hijos, uno el vividor y el otro el hijo fiel. Y el vividor coge el dinero, se va a vivir la vida loca por ahí, se lo gasta y entonces vuelve, ¿no? Cuando ya no tiene nada, vuelve diciendo, incluso los sirvientes de mi padre viven mejor que yo ahora mismo. Y cuando llega, ¿qué hace el hijo fiel? El hijo fiel mira así y dice, ¿cómo que vamos a montar una fiesta para este desgraciado? Resulta que el hijo fiel, el hijo que vivía cerca del padre, no compartía el corazón con el padre. No tenía una relación directa, sencilla y natural con su padre. Estar cerca no significa ser cercano. Y este es el primer punto del mensaje de hoy. Dios quiere que seamos proactivos buscando una relación directa, sencilla y natural con Él. El segundo punto que tenemos es que en esta historia Jesús rompe con las clases. Primero porque es el primer milagro que hace a un gentil. Y si no me equivoco, todos los que estamos aquí somos gentiles. Porque si no, ayer estaríamos en una sinagoga, habríamos ido a una sinagoga. Si no somos judíos, somos gentiles, ¿no? Y lo segundo es porque Jesús, en esta historia, a veces podemos pensar que a Jesús le interesamos todos, efectivamente, pero sobre todo las personas que están en algún tipo de exclusión social, ¿no? Porque la mayoría de los milagros iban destinados a ellos. Personas que estaban en una exclusión social quizá por una discapacidad física o por una enfermedad infecciosa como la lepra o por una situación social como la viudedad, ¿no? Quizás podemos pensar en eso.
Y que también tenemos la frase de más difícil le será a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello pasar por el ojo de una aguja. Es difícil, pero no imposible. Si lo pensamos, la riqueza es relativa, ¿verdad? Y si abrimos una amistad cristiana en Zúrich o en Oslo, seguro que son más ricos que nosotros. Pero si abrimos una amistad cristiana en Somalia, nosotros seríamos más ricos que ellos. Pero si nos vamos a las estadísticas mundiales o de la economía, se nos dice que si somos capaces de sobrevivir en Madrid, sobrevivir, no una urbanización con palmeras y con piscina ahí en medio. No. Simplemente si somos capaces de sobrevivir en una ciudad como Madrid, estamos dentro del 15% más rico del planeta. Eso significa que si hacemos una fiesta con 9 amigos que vengan de otros países del mundo, nosotros seríamos el amigo rico que tendría que pagar las pizzas. Cuidado con pensar que cuando Jesús hablaba de ricos, estaba hablando de casas, mansiones en La Moraleja con piscina de invierno, piscina de verano, 2 Rottweilers en la puerta, servicio de seguridad. No, Jesús se refería perfectamente a nosotros y cada uno. Y esta historia va directa a nosotros porque somos gentiles y porque somos ricos. Y esta historia podemos tomarla como el primer milagro que Jesús nos hace cara a cara a nosotros y la primera piedra por la que todos y cada uno de nosotros podemos decir: oye, que Jesús ha venido también a por nosotros, que nosotros somos parte de este reinado. Pero no era solo dinero lo que tenía este hombre tenía mucho más. Jesús a lo largo de su ministerio interactuó con recaudadores de impuestos, ¿no? Que serían como funcionarios de Hacienda. Pero es que este hombre era famoso, este hombre era de la corte del rey, un oficial. Este hombre sería el ministro de Hacienda, a lo mejor de Galilea. Y era famoso. Seguramente su hijo, el que estaba moribundo, sería el soltero de oro. Todas las chicas de Galilea querían casarse para ascender socialmente con él, ¿no? Y, sin embargo, vemos como independientemente de tu fama, de su riqueza y de su posición, seguramente cuando intentara utilizarlo para sanar a su hijo, se sentiría engañado. No encontraría solución en las herramientas que tenía para ello. Y es algo que nos encontramos constantemente con famosos, con políticos, con gente con gran poder, y cuando la vida les golpea, acaban en suicidio, acaban en muerte o acaban en drogadicción porque no son capaces de encontrar algo en la cultura que les ayude a soportar estos momentos. Nuestro amigo lo tenía todo o casi todo, pero de repente, zasca, la vida le pega un golpe y su vida se desmorona. Todo lo que tenía planificado se va al garete. ¿Alguna vez os ha pasado algo así? Como que todo lo que teníais planificado, todas las ideas que os habéis hecho en la cabeza, de repente con algo, ¡boom!, si os van del día para la noche como el Titanic, al fondo del mar. Este verano yo soy profesor de instituto de educación física y soy entrenador. Y este verano estábamos Teresa y yo en París, en los Juegos. Y una de mis atletas competía dentro de 2 horas y estábamos tomándonos un croissant, ya que íbamos a París, nos tomábamos un croissant antes del estadio. Y me vine arriba y le dije: Teresa, ¿qué año hemos tenido? Los dos trabajo en el instituto y los atletas lo han hecho increíble. He planificado para que compitieran perfectos en el momento perfecto y fueran campeonas, hicieran sus marcas y todo fuese bien, y lo han hecho. Incluso una se ha clasificado para los Juegos y encima con el bebé, porque mi mujer estaba embarazada de 7 meses. Lo hemos clavado esta vez, por fin lo hemos clavado, porque tenemos el coche, necesitábamos un coche de 7 plazas, llevamos 5 meses buscándolo y por fin lo habíamos encontrado y estaba aparcado en Madrid esperándonos. Y por dentro yo decía: gracias Dios, pero lo he clavado. Con lo que tú me has dado, lo he clavado. Y las siguientes 10 horas fueron increíbles. Fuimos al estadio y mi atleta hizo 3 nulos. Nos volvimos sin medalla, ni siquiera sin diploma olímpico. Y cuando volvimos a Madrid, nuestro coche nos lo habían robado. No quiero decir que Dios hiciera que esto pasara, pero sí que creo que Dios utiliza este tipo de momentos para ver y para hacernos ver dónde está sentada nuestra seguridad. Estoy seguro de que todos y cada uno de vosotros habéis experimentado un momento en vuestra vida en el que zasca, cataplam, se os viene todo abajo. Y seguramente sea por cosas más importantes que un coche robado, algo material, ¿no? Seguramente algunos habéis experimentado un despido o un puesto que no se os ha asignado en el trabajo de forma injusta cuando os lo habéis ganado a pulso, o una ruptura en la que te han roto el corazón porque te han traicionado. A lo mejor una ecografía en la que de repente ya no hay latido, o un diagnóstico que no queríais escuchar.
quizás en esos momentos habéis notado a Dios guiándoos y acompañándoos hasta estar aquí. Y quizás no, pero dejadme deciros una cosa, Dios ha estado ahí. Como el padre cuando el niño está empezando a andar y va moviéndose y va tambaleándose, a lo mejor no le nota, pero el Padre ha estado ahí, nuestro Dios ha estado ahí. En nuestro caso pudimos notar a Dios en personas, algunas de esta iglesia, que nos ofrecieron un coche de sustitución o cualquier tipo de ayuda. Y lo más increíble es que un día antes de que naciese nuestro hijo, encontramos un coche exactamente igual por el mismo precio en una web y pudimos tener nuestro coche. ¿Qué hacemos cuando la vida nos golpea? Pues tenemos dos opciones. La opción 1 es acercarnos a Él. Y la opción 2 es acercarnos a nosotros mismos. Es decir, intentar nosotros solucionarlo. El problema es que la primera opción tiene muchas más vías de solución. El año pasado, en uno de mis entrenamientos, tuve una situación interesante y es que una de mis atletas es una de las mejores vallistas, de las que saltan vallas en España, y su seguridad está en las vallas. Ella sabe hacer vallas, sabe saltar vallas. Y en un entrenamiento a 3 semanas de un campeonato muy importante, de repente se bloqueó. Salió de valla, salió de los tacos, corrió y no era capaz de saltar la valla. La esquivaba. Y yo vi claramente qué es lo que pasaba. Estaba empujando mucho nuestros primeros apoyos, entonces se comía la valla y no era capaz de saltarla y tenía que abortar el salto. Y yo fui a decirle, oye, tenemos que... Pero en el momento en el que vi su actitud, vi cómo pasaba por delante y ni me miraba, dije, espera un momento. Me senté. Y durante el resto del entrenamiento estuve dando indicaciones a mis otros deportistas y a ella pues simplemente estuve mirándola. Y lo fuerte es que acabó el entrenamiento llorando, pero no se dirigió a mí. Y esto se alargó un día, el siguiente día que hicimos vallas lo mismo, 1 semana, 2 semanas y ya la semana del campeonato se sienta a mi lado y me dice, Miki, estoy desesperada, es que no sé qué hacer. Y yo me giré y le dije, ¿has pensado en preguntarme? Claro, su cara cambió por completo. Su cara cambió por completo y le pude decir, mira, vamos a cambiar estos 2 apoyos, vamos a hacer unos ejercicios y este fin de semana vas a hacerlo bien. Y ese fin de semana fue campeona de España. Me imagino a Dios sentado en muchas ocasiones con la respuesta a lo que necesitamos, esperando a que simplemente seamos lo suficientemente humildes para pedírselo. Porque solo desde la verdadera humildad se llega al correcto aprendizaje. Dios a lo largo de la historia no escoge a los mejores ni a los preparados, prepara a los elegidos. Abraham estéril, José esclavo, vale, un esclavo que leía sueños, pero un esclavo. Moisés tartamudo, Rahab prostituta, David un crío que no podía sujetar una espada ni tenerse dentro de ¿cómo se dice? De una armadura, gracias. ¿De verdad no habría nadie en Israel mejor preparado para liderar un movimiento y cambiar el mundo que unos pescadores y unos recaudadores de impuestos? Sabrían de nudos y de truchas y de contar monedas, pero esto era algo completamente distinto. La Biblia es un sinfín de ejemplos de gente que no eran los mejores ni los que deberían haber estado, pero Dios los preparó. ¿Por qué? Porque fueron humildes. Dios es el mejor educador del mundo y Dios no se equivoca. Dios sabe que desde la profunda humildad se llega a la profunda dependencia y es ahí donde mejor podemos aprender a caminar con Él y a tener un maestro como Jesús. Necesitamos ser humildes y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. O en Proverbios, la recompensa de la humildad y del temor del Señor es el honor y la vida. ¿Qué estamos llamados a hacer cuando la vida nos golpea? Pues estamos llamados a hacer 3 cosas. Ser humildes, buscarle y representarle. Incluso más que cuando todo va perfecto. Un buen amigo en Estados Unidos es un profesor en una academia bíblica y se dedica a preparar a los futuros líderes que van a abrir iglesias en otros países o van a ser líderes de jóvenes de unas iglesias. Y después de haberles estado formando, justo antes de designarles dónde van a ir a hacer las prácticas, por así decirlo, y su puesto, les hace una dinámica generalmente deportiva, un partido o social. Y en medio de ella está todo perfecto, va todo como debería ser, y la persona que está encargada, el árbitro, empieza a pitar injustamente y empieza a cambiar las normas de forma injusta.
Y claro, ¿lo hace para qué? Para que estos perfectos cristianos vean lo que es que de repente se te cambie todo sin sentido. Y es increíble, como me comenta que es increíble cómo de repente estos chicos 10 empiezan a gritarse, empiezan a criticarse, empiezan a molestarse unos a otros y cambia completamente la dinámica. Y gracias a eso es capaz de colocarlos en diferentes puestos de responsabilidad, viendo sus capacidades de liderazgo y cómo van a reaccionar cuando algo de repente vaya mal. Me imagino perfectamente a Dios como este profesor con Abraham, diciéndole, toma, aquí tienes a Isaac, te lo prometí, aquí lo tienes, y de repente, ahora te lo voy a quitar. ¿Cómo reacciona? A ver cómo reacciona Abraham. En estas situaciones, repito, podemos buscar a Dios primero o podemos alejarnos en nuestro orgullo. En Mateo 6:33 se nos dice, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro protagonista tomó la decisión de buscar a Jesús, quizá por desesperación, pero ¿la sanación de su hijo fue lo mejor que sacó de toda esta situación? Pues no. La forma en la que lo hizo Jesús hizo que todo cambiase. En el versículo 53 se nos dice que creyó él y toda su familia y toda su casa. Fue a sanar un hijo y volvió con toda la familia salvada. Es decir, fue a por una pizza al Mercadona y volvió con la pizza y con la hipoteca pagada. O sea, es el mejor deal de la historia. La acción de una sola persona puede hacer que todo cambie. La fe de una sola persona puede cambiar el destino entero de una familia y de una casa. Tu oración por ese familiar y sus papeles, o tu oración por esa enfermedad o ese diagnóstico, puede cambiar el destino completo de tu familia. En la historia inmediatamente anterior, la de la mujer samaritana, es increíble porque Jesús no hace ningún milagro ahí. Simplemente le dice a la mujer lo que ha estado haciendo hasta ahora y lo que está haciendo. Y gracias al testimonio de esta mujer, cientos de personas en Samaria creyeron en Jesús. Es increíble cuántas personas podrían creer por el testimonio de nuestro oficial, de nuestro protagonista. Y por el nuestro. Porque en esta serie ya hemos escuchado algún testimonio increíble. Y sé que vamos a tener más testimonios. Pero Teresa y yo, durante los últimos 2 años, hemos escuchado testimonios de sanidad, testimonios de milagros económicos, de puestos de trabajo, que son alucinantes. ¿Cuántos más podrían creer a través de nuestros testimonios? ¿Pero eso es todo? ¿Creemos en Jesús por los milagros? Es decir, por lo que puede hacer por nosotros. Jesús estaba haciendo milagros, ¿no? Y muchos le seguían por lo que hacía, ¿no? Si Jesús hubiera venido ahora mismo, en el siglo XXI, seguramente iría por la calle y estaría todo lleno de gente con un selfie para ver si ese domingo, o si ese sábado, o si ese lunes hacía uno de sus milagros, ¿no? Les encanta el showtime. Y en aquella época también les encantaba. Y entonces Jesús les confronta con una pregunta. Si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? Básicamente les dice, por el interés te quiero, Andrés. ¿Me seguís por lo que hago o me seguís por quién soy? Juan escribe su evangelio y Juan se centra en la persona de Jesús. A Juan le da exactamente igual el personaje histórico. Por eso en Juan no encontramos genealogías, ni encontramos situación histórica ni política de la zona. Juan se centra en una cosa, que sepamos cómo era realmente Jesús. Y Juan estaba tan obsesionado con esa idea que años más tarde escribió Juan 1, Juan 2 y Juan 3, trilogía, para que la iglesia primitiva no se saliera por influencias externas de quién era realmente Jesús. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por lo que Él hace o por quien realmente Él es? Por ser el Hijo de Dios. Nuestro oficial quizás salió de su casa por lo que Él hacía, pero volvió a su casa creyendo en Jesús por quien Él era. ¿Somos el oficial saliendo o somos el oficial volviendo? Una de las partes positivas de tener una mujer que se duerme en los 15 primeros minutos de cualquier película es que puedo volver a ver realmente las películas que yo quería. Y una de las cosas que más me gusta es ver películas que ya he visto para ver si encuentro alguna escena o alguna mirada, algún toque de música, algo
que no haya visto en las primeras visualizaciones y que el guionista o el director ha dejado allí para que todo tenga más sentido al final de la película. Algo como lo que me ha pasado con esta escena de la Biblia. Como habiendo pasado 1000 veces por encima bueno, 1000 veces no, cientos de veces por encima de Juan 4, de repente esta historia, al meterla en profundidad, ha tomado un nuevo camino y ha hecho que la película completa tuviese mucho más sentido. Seguramente nuestro protagonista tendría una sensación parecida. Cuando volviendo a su casa, después de haber visto el día anterior de que Jesús le dijera que su hijo estaba sano, encontrarse que Jesús le había sanado y que el niño se había sanado justo a la hora a la que Jesús le había dicho. Seguro que si a nosotros nos pasara eso, buscaríamos la cámara, ¿no? Pensaríamos que estamos dentro de una película. Y lo gracioso es que estamos dentro de una película. Estamos dentro de una película dirigida, producida y guionizada por Dios. Y el guión de esa película lo tenemos aquí, es la Biblia. Y es un guión impresionante. Es un guión que empieza francamente bien para nosotros. Empieza en un jardín. Voy a ir pidiendo que pasen las personas que se encargan de la oración. Empieza en un jardín donde tenemos de todo, abundancia, y encima tenemos una relación perfecta con Dios, sencilla, natural. Damos paseos con Dios. Bueno, damos paseos desnudos con Dios. ¿Alguna vez habéis dado un paseo desnudo con alguien? Eso sí que es una relación natural y sencilla con alguien. Y lo increíble es que esa relación de repente se rompe. Bueno, no se rompe, la rompemos. Y rompiéndola, le rompemos el corazón a Dios. Pero Dios no se da por vencido, Dios no tira la toalla. Y durante siglos y siglos nos va dejando en el guión señales y pistas de que algo bueno va a pasar, de que no vamos a estar siempre separados y rotos. Y así encontramos las promesas a los profetas, así encontramos historias como la de Isaac, un hijo amado que sube con madera para un sacrificio en una montaña y en el último momento un cordero toma su lugar. O un cordero que es sacrificado en Egipto la noche que los hebreos iban a salir, cuya sangre es utilizada para pintar los dinteles y que no muriera quien tenía que morir. Todas esas señales que tenemos en el Antiguo Testamento confluyen en Jesús. Y ya somos felices, tenemos nuestro final feliz, tenemos a Jesús, nuestro Mesías, y todo va bien, ya se acabó, empieza la revolución. Y de repente, para nuestra sorpresa, es asesinado, traicionado y asesinado. Esto no es un final feliz. Si la película acabase aquí, estaríamos separados para siempre de Dios. Estaríamos perdidos, muertos. Sin embargo, Dios escribió en su guión una sorpresa más. Y es que a los 3 días Jesús resucitó, venciendo la muerte y haciéndonos covencedores a través de esa muerte. Y lo mejor es que además nos dice que habrá una segunda parte, porque nos dice que volverá. O sea, que vamos a tener una segunda película. Jesús hizo muchos milagros a lo largo de su vida. Y el milagro más grande y más importante, sin duda, fue el de morir por nosotros para salvarnos. Y me encanta esta historia que hemos leído, porque igual que el padre no podía hacer nada para sanar a su hijo, nosotros no podíamos hacer nada para ser salvos. Tuvo que venir Jesús a sanar a ese hijo y tuvo que venir Jesús a salvarnos a nosotros. Hoy todos podemos ser ese oficial. Hoy todos podemos pedirle a nuestro papá lo que necesitamos o lo que necesita otra persona. Hoy no sé en qué punto de la historia estás. Si estás desesperado por un milagro, o si a lo mejor piensas que eres autosuficiente y que tú puedes con todo, a lo mejor estás cerca pero lejano. A lo mejor llevas siendo cristiano mucho tiempo, pero has perdido esa conexión con tu papá. Independientemente de dónde estés, quiero que sepas que tienes un Dios que hizo una película increíble, que eres parte de una película increíble, con un guión alucinante en el que el protagonista te amó tanto que murió para que, independientemente de dónde estés, de lo que hicieras en el pasado o de lo que hiciste incluso ayer por la noche, puedas tener salvación y puedas tener un final feliz. ¿Amén? Pues Señor, gracias, gracias y gracias por Jesús,
Gracias por esta historia, gracias por tu palabra, gracias por todas las pequeñas pistas, por hacernos parte de ese guión tan increíble. Y gracias por el sacrificio de Jesús, por esa muerte en la cruz y esa resurrección que nos hace poder ser salvos y poder tener una relación y un final feliz contigo, Pa. Te pido que nos ayudes a ser proactivos y a que nos ayudes a ser humildes para aprender a caminar contigo y tener una vida plena contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.